En este video vamos a explicar los mecanismos para obtener el mínimo común múltiplo de un grupo de expresiones algebraicas. El mínimo común múltiplo de dos o más expresiones algebraicas es el término algebraico de menor coeficiente numérico y de menor grado que es divisible por todas y cada una de las expresiones dadas. Para obtener el mínimo común múltiplo, primeramente, se obtiene precisamente el mínimo común múltiplo de los coeficientes numéricos. Posteriormente, se descomponen las expresiones dadas en sus factores primos y se toman los factores comunes y no comunes. Y de los que se repiten, es decir, de los comunes, siempre se debe tomar el de mayor exponente. Y finalmente, se multiplican por el mínimo común múltiplo de los coeficientes numéricos. Si tenemos, por ejemplo, este pequeño grupo de monomios 3a cuadrada, 8ab, 10b cuadrada, 12ab y 16a cuadrada b cuadrada, primeramente iniciaremos encontrando el mínimo común múltiplo de los factores numéricos, es decir, tendremos que hacer el procedimiento como la aritmética nos indica. Colocamos aquí los números 3, 8, 10, 12 y 16 y vamos a encontrar todos los factores primos de estos números de manera que sean divisibles entre 2, entre 3, entre 5, etcétera, como nos marca precisamente el procedimiento en aritmética. Ponemos aquí un 2 porque existen algunos valores que son divisibles entre 2, es decir, la mitad de 8, pues esto es 4, la mitad de 10 es 5, la mitad de 12 es 6 y la mitad de 16 es 8. Vemos que todavía los números que van quedando debajo tienen todavía mitades, por lo tanto vamos a colocar otro 2 aquí. La mitad de 4 pues es 2, el 5 no tiene mitad, la mitad de 6 es 3, la mitad de 8 es 4. Todavía tenemos números con mitades, colocamos otra mitad aquí, la mitad de 2 es 1, la mitad de 4 es 2 y todavía tenemos una mitad más, colocamos un 1 aquí finalmente. Ahora vemos que ya los números que van quedando debajo no tienen mitad, colocamos ahora un 3 para dividir entre 3, tenemos un poquito más acá, y tercera de 3 pues es 1 y la tercera de 3 es 1 y finalmente vemos un número que tiene quinta obviamente. Así que al dividir 5 entre 5 nos queda 1. La idea es que siempre al final de esto debe quedarnos solamente el valor de 1. Y ahora vamos a multiplicar mentalmente los valores que obtuvimos. 2 por 2 son 4, y por 2 son 8, y por 2 16, y por 3 son 48, y por 5 serían 240. Es decir, el mínimo común múltiplo numérico para estos coeficientes es 240. Y ahora vamos a proceder a involucrar a todos los términos literales, es decir, las letras. Vemos que en varios términos aparece A y B. Vamos a repetir las dos, A y B. Observamos con detenimiento los exponentes que se presentan. Tenemos A cuadrada, A de primer grado y A cuadrada. Cuando esta situación ocurre, siempre deberemos tomar el exponente de mayor grado, en este caso A cuadrada. Y en el caso de la B tenemos B de primer grado, B de segundo, primer grado y segundo grado. Y incluimos entonces B de segundo grado. Este sería entonces el mínimo común múltiplo de estas expresiones. Sintetizando, debemos recordar entonces que cuando se encuentran diferentes letras se deben incluir todas sin excepción y cuando estén repetidas debe tomarse siempre la literal de mayor grado presente. Si ahora tenemos, por ejemplo, estas tres expresiones, vemos que primeramente tenemos un monomio, el cual no es susceptible de factorizar, por lo tanto lo vamos a considerar como tal. Sin embargo, en el caso de la segunda y la tercera expresión, pues evidentemente deberemos encontrar los factores primos. Así que iniciaremos factorizando la segunda expresión. Vemos que tenemos x cúbica y x cuadrada. Podemos entonces factorizar la x de segundo grado, x cuadrada. Así que iniciamos x cúbica entre x cuadrada, pues eso nos da x. Y al dividir x cuadrada entre x cuadrada, pues eso nos da 1. Y aquí tendríamos entonces los factores primos de la segunda expresión. De la misma manera, en el caso de la segunda expresión vemos que tenemos x y y como factores comunes. En ambos casos factorizamos x y y de primer grado. Abrimos nuestra factorización, tenemos x cuadrada entre x, nos queda x, y entre y 1, lo damos por implícito. Y en el caso del segundo término, menos entre más menos, xy entre xy, eso nos da
específicamente 1, y ahora tenemos las tres expresiones debidamente en sus factores primos. Ahora que tenemos las tres expresiones en sus factores primos, vamos a proceder finalmente a obtener el mínimo común múltiplo para todas las expresiones. Solamente aparece el factor 4 como factor numérico, lo vamos a incluir. En el caso de la literal x, que aparece también acompañando al 4, vemos que aquí está el cuadrado y aquí está lineal, por lo tanto debemos incluir la x, pero siempre con el exponente presente de mayor grado, es decir, x cuadrada. Tenemos también la literal y, que también debe ser incluida, es la única que hay, como es de primer grado se queda entonces. Y tenemos los dos factores que son x más 1 y x menos 1, debemos incluirlos a ambos, x más 1 por x menos 1, y esta expresión sería el mínimo común múltiplo para las tres expresiones. Si ahora tenemos la suma de cubos x cúbica más y cúbica y tenemos también el término de binomio x más y elevado al cubo, es evidente que la primera expresión de la que es necesario que obtengamos sus factores primos. Así que vamos a factorizar esta expresión utilizando el caso de la suma de cubos. Por lo tanto, vamos a tener x más y, abrimos el segundo factor y obtenemos el cuadrado de la primera cantidad, sería x al cuadrado. Ahora multiplicamos las dos raíces, x por y, nos va a quedar entonces menos xy, y finalmente el cuadrado de la segunda cantidad, es decir, más y elevado al cuadrado, y ahora sí tenemos debidamente factorizada la primera expresión. Para el caso del segundo es un binomio que ya está en una sola cantidad elevada al cubo, por lo tanto estos son los factores primos de las dos expresiones. Si ahora vamos a buscar el mínimo común múltiplo de ambas, vemos que están estos dos paréntesis o estos dos factores repetidos, y de acuerdo a la regla que tiene el mínimo común múltiplo, debemos incluir el término de mayor grado, es decir, este binomio x más y elevado al cubo, y también agregamos el segundo factor, es decir, x cuadrada menos xy más y elevado al cuadrado, y este sería el mínimo común múltiplo para estas dos expresiones. Si ahora tenemos, por ejemplo, estas tres siguientes expresiones, vemos que en las tres será necesario obtener los factores primos. Por lo tanto, vamos a iniciar la factorización de esta primera expresión. Observamos y vemos que tenemos término común, así que vamos a extraer el factor x precisamente como término común. Abrimos nuestra factorización. X cuadrada entre x, eso nos da x, el signo más entre más, 2x entre x nos va a quedar solamente 2, y con esto cerraríamos la factorización de la primera expresión. Para la segunda expresión también observamos que tenemos término común, que es precisamente x cuadrada. Abrimos nuestra factorización, x cúbica entre x cuadrada, obtenemos x, signos menos entre más menos, 2x cuadrada entre x cuadrada nos va a quedar solamente 2, y con esto hemos concluido la factorización de la segunda expresión. Para el caso de la tercera expresión deberemos notar que se trata de una diferencia de cuadrados, puesto que son dos cantidades enlazadas por un signo de sustracción y ambos tienen raíz cuadrada exacta. Así que utilizando el producto de los binomios conjugados, colocaremos entonces aquí la raíz del término de cuadrático x y x, un paréntesis va a ir con signo de adición y otro con signo de sustracción, y sacamos la raíz cuadrada de 4, que eso es 2, uno con suma y uno con resta, y aquí tendremos entonces las tres expresiones debidamente factorizadas. Si ahora vamos a calcular el mínimo común múltiplo de las tres, podemos distinguir que tenemos x y x de segundo grado solas, e incluimos la x de segundo grado. En el caso de los paréntesis incluimos x más 2 y a otro x menos 2. Vemos que estos son los dos paréntesis que también incluye la tercera expresión, por lo tanto, como son del mismo grado, basta con incluir solamente uno, y con esto entonces habremos obtenido el mínimo común múltiplo de las tres expresiones algebraicas. Si tenemos ahora las siguientes expresiones para las cuales se nos pide obtener el mínimo común múltiplo, vamos a iniciar nuestro procedimiento obteniendo los factores primos de cada una de ellas. Así, por ejemplo, para la expresión 2x cúbica menos 12x cuadrada más 18x, iniciaremos el procedimiento encontrando sus factores primos. Es evidente que
Dado que los tres coeficientes son números pares, podemos extraer precisamente el número 2 como factor común. Ahora distinguimos que los tres términos involucran a la variable x. Factorizamos entonces la de menor grado, es decir, el factor 2x será el término común de toda la expresión. Factorizamos, entonces 2 entre 2 da 1, lo dejamos por implícito. X cúbica entre x obtenemos x cuadrada. Para el siguiente término iniciamos con los signos, menos entre más, menos 12 entre 2, eso nos da 6, x cuadrada entre x, eso nos da x. Y para el último término iniciamos con los signos, más entre más, obtenemos un valor más, 18 entre 2, eso nos da 9, x entre x es 1, lo dejamos como valor implícito y cerramos aquí este proceso de factorización. Ahora, este término que nos apareció en el segundo factor, es evidente que se trata de un trinomio. Lo primero que debemos analizar si es que este trinomio es un trinomio cuadrado perfecto. Así que si extraemos la raíz del primer término, vemos que eso da x. Y si extraemos la raíz del último término, vemos que eso es 3. De acuerdo a las reglas que hemos mencionado en videos anteriores, deberemos multiplicar entonces por 2 ambas raíces, es decir, tendremos 2 por x, 2x y por 3. Esto nos da 6x, por lo tanto, nos apareció el segundo término, con lo cual demostramos entonces que esa expresión se trata de un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, la factorización sería entonces dejando el 2x que ya tenemos como factor común y ahora factorizamos el trinomio extrayendo las raíces, es decir, primero colocaremos el valor de x, el término del medio aporta el signo, es decir, menos, y la raíz del último término que sería 3, esto elevado al cuadrado, y este sería el resultado de la factorización o los factores primos pues de esta primera expresión. Si ahora continuamos con la segunda expresión, podemos distinguir que ambos términos presentan un coeficiente múltiplo de 3, por lo tanto extraeremos el 3 como factor común. Observamos que la x cuarta y la x cuadrada tienen un término común que es precisamente x cuadrada. Abrimos nuestra factorización y tendremos entonces 3 entre 3, 1, lo dejamos como valor implícito. X cuarta entre x cuadrada obtenemos x cuadrada. Para el siguiente término, menos entre más, menos 27 entre 3, eso nos da 9. X cuadrada entre x cuadrada nos da 1, lo dejamos como valor implícito y cerramos esta factorización. Aquí deberemos distinguir que se trata en este caso, en este paréntesis, de una diferencia de cuadrados, así que vamos a continuar nuestra factorización. Dejamos el 3x cuadrado del primer factor, abrimos nuestros paréntesis para generar nuestros binomios conjugados de la diferencia de cuadrados y tenemos entonces la raíz del término cuadrático x cuadrada, pues sería precisamente x, que la colocamos en ambos paréntesis. Ahora colocamos un signo de suma y un signo de sustracción para los binomios y tenemos que la raíz cúbica de 9, eso es 3, colocamos 3 y menos 3 y aquí tenemos entonces la factorización de la segunda expresión, es decir, los factores primos de la segunda expresión. Si continuamos nuestro proceso de factorización ahora con la última expresión, es decir, este trinomio, podemos distinguir que los tres términos son múltiplos de 5. Por lo tanto, vamos a extraer precisamente el 5 como factor común y también podemos distinguir que aparece la x como factor común, es decir, el factor término común sería 5x. Iniciamos nuestro proceso. Tendremos 5 entre 5, 1, lo dejamos por implícito, x cúbica entre x obtenemos x cuadrada. Para el siguiente término tendremos más entre más, eso nos queda un signo positivo, 30 entre 5 obtenemos 6, x cuadrada entre x nos queda x. Para el último término tenemos más entre más, nos va a dar más, 45 entre 5, eso nos da 9, y finalmente x entre x, 1, cerramos la factorización dejándolo por implícito. Si observamos el resultado que tenemos aquí con el trinomio que anteriormente factorizamos, podemos claramente concluir que se trata del mismo caso y que la única diferencia es que en este caso era signo de resta y aquí será un signo de adición. Por lo tanto, la factorización de esta expresión sería exactamente casi igual, simplemente cambio el signo de menos por un signo de más por 3 elevado al cuadrado y aquí tendríamos entonces los factores primos de la última expresión. Si ahora nos disponemos a calcular el mínimo común múltiplo de las tres expresiones, deberemos entonces encontrar el de los coeficientes. Tenemos 2, 3 y 5 y deberemos reidentificar
que como se trata de tres números primos, el mínimo común múltiplo será precisamente la multiplicación de los tres, es decir, 2 por 3, 6 y por 5, entonces el coeficiente numérico que debe acompañar al mínimo común múltiplo será precisamente 30. De los términos literales tendremos x y x cuadrada, entonces si incluimos el valor de x elevado al cuadrado. En los paréntesis podemos distinguir que tenemos x menos 3 al cuadrado y también x menos 3 en forma lineal o de primer grado, por lo tanto, de acuerdo a la regla que hemos mencionado, deberemos incluir x menos 3 elevado al cuadrado. Y del paréntesis x más 3 que está en primer grado y x más 3 elevado al segundo grado, decíamos debemos incluir el de mayor grado, es decir, x más 3 elevado al cuadrado, y este será justamente el mínimo común múltiplo de las tres expresiones. Con tus pulgares arriba te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita y permanezcas atento a todas nuestras aportaciones.